una llamada de conferencia, el hermano me preguntaba si venía o no, y yo le dije, hermano, depende de lo que diga el doctor, no sé, no quiero desatenderme tampoco. Y cuando fui al doctor a las 5 de la tarde el jueves, me dijo que todo estaba bien. Yo tenía un vuelo de Los Ángeles a Phoenix el jueves por la noche, que obviamente no podía porque yo estaba en New Jersey. Tenía otro vuelo de New Jersey a Los Ángeles el domingo, porque me toca trabajar en Los Ángeles la semana que viene. Y llamé la línea y con $5, hermano, hice todos los cambios y pude estar aquí ayer, gloria al Señor, para la honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Y yo creo que fue parte de, ¿verdad?, de lo que Dios quiere, y cuando el hermano me pidió, ¿verdad?, compartir un tema que le tocaba a otro, pero Dios nos ha puesto aquí a hablar de esto. Y hermanos, yo no creo que los 40 minutos que tengo es suficiente para hablar de este tema. Yo soy hijo de pastor. Algunos de ustedes conocieron a mi padre, Víctor Quiñones, un guerrero en el sentido del nombre, de la doctrina del nombre, muy celoso de la doctrina, y en tiempos en que nos llamaban perros en la radio de Nueva York, la ciudad de Nueva York, él le enfrentaba a los pastores que nos decían así. O sea que era un tiempo de guerra, ¿verdad? Era un tiempo, y yo me crié, hermanos, en ese tiempo, y quiero dar algunas reflexiones, ¿verdad?, de mi parte. Lo primero, hermanos, también quiero, ¿verdad?, que esto no es para juzgar a nadie. Lo que voy a compartir no es para juzgar, sino para entender, hermanos, que todos necesitamos. Yo no juzgo a mi papá, tengo mis experiencias, algunas negativas, pero no es para juzgar a mi papá. Yo lo amo mucho, lo honro a él todo el tiempo, hermano, todo el tiempo honro a mi padre. Y aunque tuvimos algunas experiencias no muy agradables, también tuvimos muchas buenas, que, ¿verdad?, no las voy a resaltar aquí porque estamos tratando de aprender de los errores, pero también tuvimos muchas experiencias buenas. Voy a leer algunas escrituras, hermanos, primero, y después doy algunas reflexiones. Proverbios capítulo 2, el verso, capítulo 22, el verso 6. Todos conocemos: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria al Señor. Hay un ideal, hermanos, que todos tenemos como pastores y como hijos de pastor, de que si hacemos las cosas correctas, todo nos va a salir bien. Los hijos van a salir hijos modelos y van a salir perfectos porque todo lo hicimos bien. Y aún con el cuidado de mi esposa, yo también pensaba lo mismo. Yo decía, bueno, si yo la cuido bien, todo va a salir bien, ¿verdad? Y la vida, hermanos, nos enseña que no es siempre como uno piensa, no es siempre lo que uno espera. Génesis capítulo 18, el verso 17 al 19, Génesis 18, el verso 17 al 19. Dice: y el Señor dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo le he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es el ideal, hermanos, este es el ideal. Y Josué 24, verso 15, yo y mi casa, ¿verdad?, cuando Josué retaba al pueblo, escogeos hoy a quién, ¿verdad?, van a servir, si a los dioses, ¿verdad?, de los amorreos, y Josué termina diciendo, hermanos, yo y mi casa serviremos al Señor. Y vuelvo a repetir, hermanos, este es el ideal.
Este es el ideal. Todos tenemos ese ideal, hermano. Todos tenemos esa meta. Y algunos, ¿verdad? Lo han logrado y otros no. Y lo primero, ¿verdad? Que quiero decir que el que ha luchado fielmente, hermanos, no se puede condenar a sí mismo, pastores, hermanas y esposas de pastores, porque no fueron perfectos. Nadie es perfecto, solamente Dios. Y a veces los hijos salen bien y a veces no. Y hay que entenderlos, hermano, como quiera. Seguimos siendo sus padres. Ellos siguen siendo nuestros hijos, salgan bien o no salgan bien. Si miramos, hermanos, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, uno fue echado de la casa y el otro se crió en la casa. Pero algo que me sorprendió, hermanos, es que en Génesis 25, el verso 8 al 9, Génesis 25, el verso 8 al 9, dice, y sepultaron Isaac e Ismael. Gloria a Dios. Perdón, el 8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Y verso 9 dice, y sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpelá, en la heredad de Efrón. Aquí, hermanos, vemos que la relación entre Isaac y Ismael siguió. Aunque uno era echado de la casa y no estaba en la casa, el otro sí estaba en la casa. Uno no era el heredero, el otro era el heredero. Pero más sin embargo, hermanos, siguieron en contacto. Eran hermanos. Y a veces uno piensa, ¿verdad?, que Abraham se olvidó de su hijo Ismael. Pero según lo que vemos aquí, podemos ver, hermanos, que no se olvidó de su hijo Ismael. Era todavía su hijo. Aunque había nacido según la carne, aunque no había sido según la promesa de Dios, mas sin embargo era su hijo. Y estas son cosas, hermanos, que tenemos que balancear. Se ha hablado un poquito del balance que es necesario en el hogar del pastor. Entender, hermanos, que no porque ¿verdad? Quizás alguno vino al pastorado, vino al Señor después que algunos hijos ya eran mayores y otros estaban chiquitos, y los chiquitos pues crecieron en la iglesia, pero los otros no. Y pensamos que hay una diferencia. Seguimos siendo padres de ellos, hermanos. Siguen siendo nuestros hijos y siguen necesitando el amor de padre, el cariño de padre. Bendito el nombre del Señor. Los hijos de Isaac, si miramos en Génesis 25, 28, dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Otro error, hermanos, que a veces cometen y cometemos como padres: amamos a un hijo, preferimos un hijo a una hija y desatendemos al otro. En este caso, Isaac iba por el lado de Esaú y Rebeca iba por el lado de Jacob. Y este conflicto, hermanos, llegó a ser un conflicto grande, casi a punto de muerte, los dos hijos. Y esto fue causado por la división que había desde la cabeza. El papá y la mamá no estaban unidos en su sentir para sus hijos. Y estamos hablando, hermanos, de los patriarcas, los primeros, los que por ellos, ¿verdad?, de ahí vino el pueblo de Israel. Y gloria a Dios, son los primeros, y miren los ejemplos, hermanos, que ya nos está dando la Biblia. Esaú, dice la palabra, que menospreció la primogenitura. Algo tan importante. Y era algo, hermanos, una decisión que después lamentó grandemente haber tomado aquella decisión.
siguen siendo nuestros hijos, hermanos. Siguen siendo nuestros hijos, cometen errores y cometemos, porque yo también con mi padre cometí grandes errores. Podemos mirar los hijos de Jacob, Israel, José, un hombre íntegro, perfecto, buen carácter, llegó a ser príncipe en Egipto. ¿Y qué de los otros 11, hermanos? Entonces, nacieron en el mismo hogar, estuvieron bajo la misma enseñanza, tuvieron el mismo padre, mas sin embargo solamente uno, ¿verdad? Se resalta con un carácter perfecto, según el carácter de Dios. Gloria al Señor. Estos ejemplos, hermanos, yo creo que nos da la palabra para que entendamos que aún cuando trabajamos fuertemente para las cosas de Dios, hermanos, los hijos no siempre van a salir igualitos. El que es mecánico piensa que sus hijos van a ser mecánicos. Y el que es pastor piensa que sus hijos van a ser pastores. El que es abogado piensa que los hijos van a ser abogados. Y el que es cantante piensa que los hijos van a ser cantantes. Y les pregunto, ¿cuántos de los cantantes tienen hijos cantantes? ¿Cuántos de los mecánicos tienen hijos mecánicos? ¿Cuántos abogados tienen hijos abogados? Son una minoría. Los hijos no siempre siguen la línea de papá o mamá, pero siguen siendo nuestros hijos y los tenemos que amar. Tenemos que entenderlos, tenemos que comprenderlos. Mis hijos, tengo 5 hijos y son completamente diferentes el uno al otro. Totalmente diferente. Y ya les voy a dar algunas experiencias que tuve también en mi hogar. Los hijos de Elí, hermanos. Vamos a 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2 y el verso 17. Gracias. Es 1 Samuel capítulo 2 y el verso 17. Dice: era pues el pecado de los mozos muy grande delante del Señor, porque los hombres, y estos eran los hijos del sacerdote Elí, dice, los hombres menospreciaban los sacrificios del Señor. El verso 22 al 25 dice: Elí empero era muy viejo, y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y díjoles: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo del Señor. Bendito el nombre del Señor. Estos eran hijos de un sacerdote, hermanos. Y uno dice, bueno, por eso el Señor los saló. Elí, un hombre liviano, un hombre quizás no tenía carácter fuerte, y por eso los hijos salieron así. Pero vamos, hermanos, un poquito más adelante. Quien tomó el lugar de Elí fue Samuel. Y si miramos, hermanos, en 1 Samuel capítulo 8 y el verso 1. 1 Samuel capítulo 8 y el verso 1 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Fueron jueces en Beerseba, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Y no estamos hablando de cualquier hombre, hermanos, estamos hablando de Samuel. Samuel, un guerrero, hermanos, un juez en Israel, un hombre recto en todo el sentido, hermanos, todo el sentido. Samuel, un hombre de unción grande, ungió a 2 reyes de Israel. Durante su tiempo no había guerra en Israel,
Mas, sin embargo, sus hijos, hermanos, vemos aquí que los hijos no andaban correctamente delante del Señor. Una cosa que yo, hermanos, siento es que los hijos del pastor somos como hijos de reyes. Y no lo digo por altanería, sino, pero me siento así, hermano. Me siento que soy un hijo de un rey. O un hijo de un sacerdote. El hermano Avilés también hablaba, creo que fue el hermano Avilés, ¿verdad?, que lo decía, la familia sacerdotal. Y los hijos, hermanos, siento que somos como hijos de reyes, hijos de sacerdotes, algo grande, el trabajo que Dios nos ha llamado, y por eso hay una expectativa más grande. En el libro de Gálatas, gloria a Dios. Libro de Gálatas, capítulo 4. Hay algo, hermanos, que también se puede aplicar aquí a los hijos de los pastores. El verso 1 dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, que dice, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El hijo del pastor, la hija del pastor, son los mismos que los demás hijos de la congregación en cuanto a la expectativa que debemos de tener tanto de ellos como la iglesia debe tener de ellos también. Porque en nada difieren, hermanos. Mientras son niños como cualquier otro niño. Y hasta que ellos puedan identificar el llamado de Dios en ellos también, identificarse ellos mismos con el llamado de Dios, no podemos, hermanos, ponerlos en un lugar que no les corresponde a ellos, ni pusiéramos a otro niño de la congregación, a otro hijo de la congregación, si no vemos que Dios lo ha llamado. Mas, sin embargo, a veces ahí, porque son nuestros hijos, los ponemos, y aún hasta la fuerza, y los quitamos también. Recuerdo una vez mi papá estaba muy enojado conmigo porque yo andaba muy mal, pero yo escondía mi maldad. Mi hermano era un poquito más atrevido y él no tenía maldad. Él lo que le gustaban eran los carros y correr los carros en las calles. Y no le voy a decir a qué velocidad. Pero mi papá, viendo que había problemas con nosotros, en vez de investigar, mi hermano tocaba la batería y lo quitó. Tú no puedes ya tocar la batería. Y recuerdo que mi hermano me dijo algo, me dijo, él es un buen pastor, pero es un terrible padre. Un padre terrible. Estaba bien enojado esa noche, mi hermano. Y por eso yo le digo, hermano, no lo digo para juzgar a mi padre, lo amamos. Todos mis hermanos amamos a nuestro padre. Pero estos son los errores, hermanos, que a veces cometemos, porque no investigamos cuál es el problema del muchacho, de la muchacha. Asumimos, ¿verdad?, que le está pasando esto, le está pasando lo otro, y enseguida los castigamos, sin saber cuál era el problema, cuál era el asunto, qué estaba pasando. No se habló con el hijo, no se comunicó. Y tendemos, hermanos, a tratar las cosas en extremos. Vamos de un extremo a otro. Somos como el volcán, ¿verdad?, que se está rumiendo adentro hasta que por fin explota. Y así a veces los pastores tratan los asuntos con los hijos porque no están en una constante comunicación con el hijo, con la hija, de lo que está sucediendo. Son las cosas, hermanos, que tenemos que cuidarnos. Otro ejemplo que nos da la palabra, hermanos, es el trato de David con Absalón. Hermanos, si usted hace una investigación del hogar de David, era un desastre. El hogar era un desastre, hermanos. Una de las razones por la cual
existieron tantos problemas en el hogar de David, es que David estaba ausente del hogar mucho del tiempo. No estaba en el hogar porque estaba peleando las guerras de Israel. Aparte de ser rey, también estaba en las guerras y tenía que estar en las guerras y por eso no podía estar en la casa. Cuando sucede, hermanos, que uno de los hijos de David, de una mujer, violó a una hija de David, que era de otra mujer de David, y David no hizo nada. El hermano de la hija de David, Absalón, se indignó de que papá no hizo nada. Esperó 2 años, hizo un plan de ir y matar a su hermano y lo llegó a matar. Entonces David se enojó mucho porque Absalón había matado a su hermano. Y Absalón pues se fue y se huyó del país. Llegó un tiempo, 3 años después, que David quería ver a su hijo, pero solamente de lejitos. Y Joab, el general de David, le dijo, llama a tu hijo, ¿verdad? Indirectamente le puso una mujer para que le hablara al rey y para que David llamara a su hijo y regresara a Jerusalén. Entonces David lo hace, pero si miramos en 2 Samuel, capítulo 14, estos ejemplos, hermanos, yo creo que son para nosotros, para aprender de ellos, gloria al Señor, y no cometer los mismos errores. 2 Samuel, capítulo 14, y el verso 23. Dice, levantóse luego Joab y fue a Jesús y volvió a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvióse Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Entonces, ¿para qué me traíste, papá? Me traíste a la casa, pero no me quieres ver. Y no quieres tener nada que ver conmigo. Un error grande, hermanos. Un error grandísimo. Esto dio resultado, hermanos, de que Absalón, y era cumplimiento también de una profecía que ya se le había dicho a David. Absalón, hermanos, llegó a perseguir a su propio padre y querer matarlo y querer quitarlo del reino. Absalón, al frente de todo Israel, durmió con las concubinas de David y puso en vergüenza a su padre hasta que por fin él murió. Estos ejemplos, hermanos, los tenemos en la Biblia y son, hermanos, cosas que nosotros como padres desatendemos a veces. No queremos hablar con el hijo porque él es rebelde. Y no sacamos tiempo a ver de dónde viene esa rebeldía. ¿Por qué es que mi hijo está rebelde? David cometió este error. Pero después vemos, hermanos, que aprendió también de sus errores porque con Salomón, dicen en Proverbios capítulo 4, Salomón testifica y dice en el verso 3 y el 4, dice, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón, mis razones guarda, mis mandamientos y vivirás. El verso 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones. En el verso 20, hijo mío, está atento a mis palabras. Parece que ya, hermanos, cuando llegó el tiempo de Salomón, David había analizado mucha de su vida y tomó otra postura con Salomón. Había aprendido de muchos de los errores que había cometido y comenzó a trabajar diferentemente. En el Salmo 144,
David expresa algunas cosas que era el dolor de su corazón. En el verso 5 dice: oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humean, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y contúrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hijos extraños. Verso 11 dice: redímeme y sálvame de mano de los hijos extraños, cuya boca habla vanidad y su diestra es diestra de mentira. David se refería, hermanos, a las guerras, a las acechanzas que él tenía que atender. Y resultado de esto, hermanos, que él no podía estar en su casa. No estaba con su familia, no estaba con sus hijos, y lamentaba esto. Y él decía: Señor, si tú solamente tocas los montes, humean, tú puedes quitar todo este oprobio, todas estas guerras. Pero también era cumplimiento de la profecía cuando David había pecado. El Señor le había dicho a David que la sangre, la espada no se iba a quitar de su hogar. Y después David lamentaba esto, hermanos. Y mire cómo se expresa en el verso 12. Y decía: que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como las esquinas labradas a manera de las de un palacio. Él quería ver belleza. Él quería ver un resultado hermoso en sus hijos y en sus hijas, no solamente en los de él, sino en los hijos y las hijas de Israel. Y lamentaba que no podía estar en la casa con sus hijos. Gloria al Señor. Hermanos, podemos mirar ejemplos de reyes buenos. No tenemos mucho tiempo, no voy a entrar allí, pero también hay los ejemplos buenos de aquellos reyes que siguieron el camino de sus padres, que fueron fieles también como sus padres. Y aprendemos también de ellos. Josías, ¿verdad? Que uno que siempre me sorprende a mí, un muchacho de 8 años de edad. Gloria al nombre del Señor. Y comienza a reinar en Israel y es un hombre fiel, es un rey fiel en Israel. Bendito el nombre del Señor. Les quiero contar algo, hermanos, que me sucedió a mí unos años atrás. Mi hija, cuando entró en la high school, ella entró en una rebeldía grande. Y yo, ¿verdad? Recuerden que yo tenía el ideal perfecto, ¿verdad? Si instruyo a mis hijos en su carrera, no se van a apartar de ella. Y llega a la high school mi hija y comienza con mucha rebeldía. Y yo comencé a hacer lo que muchos hacemos, y es enojarme. Me enojaba, y cada vez que ella hacía otra cosa, más me enojaba. Y más me enojaba, y más me enojaba. Y ya no eran conversaciones, eran gritos que yo le daba a ella. Ella a veces también me gritaba a mí. Y esta era nuestra vida. Yo era, hermanos, un ministro en la iglesia, predicaba, bautizaba, hacía de todo. Pero en el hogar, hermanos, con mi hija era un desastre completamente. Ella entró en la universidad, siguió su mal comportamiento. Y llegó un punto que yo expresé esta palabra. Yo le dije: tú eres una ramera y no te quiero viviendo en mi casa. Yo dije esas palabras a mi hija. Y yo, hermanos, estaba tan quebrantado. Yo no sabía qué hacer. Vine a una conferencia en El Paso y el hermano René Quispe estaba compartiendo. Y le dije, brevemente le dije: hermano, me está sucediendo esto, no sé qué hacer. Y él me dijo: lo primero que te voy a decir es que te tienes que arrepentir por no haber sido buen padre para tu hija. Me sorprendieron esas palabras, porque eso no era lo que yo esperaba.
Pero en el momento decidí, hermanos, yo dije, bueno, Señor, yo pedí consejo. Y si este es el consejo que tú me das, yo lo voy a recibir. Llamé a mi hija y le dije, Daniel, no te vayas del hogar. Espérame, por favor, que yo regrese. Quiero hablar contigo. Además de eso, el hermano me había dicho, tienes que pedirle perdón a tu hija por la forma que tú la has tratado. Cuando llegué al hogar, hermanos, lo hice. Me arrodillé delante de ella y le pedí perdón. Yo le dije, es la última vez que yo te grito. Nunca más me vas a escucharte gritar, alzar mi voz contra ti. De este día en adelante yo voy a ser tu papá y te voy a amar. Hermanos, en esos momentos, yo le digo honestamente, yo no sentí amor por mi hija. Así había llegado mi corazón a ese punto. Pero, hermanos, comencé a amarla y tratarla bien. Al año, hermanos, comencé a pastorear una congregación y a los 2 meses, al mes y medio de estar comenzando la obra, mi hija me dice que está embarazada y yo no conocía quién era el padre. Y yo le dije, está bien, yo lo quiero conocer al muchacho, tráelo aquí y vamos a hablar. Y ella se me quedó mirando, me dice, ¿no te vas a enojar? Y yo le dije, no, ¿te recuerdas que yo te dije que yo no te voy a gritar más? No me voy a enojar, te voy a ayudar, tú eres mi hija, te amo y te voy a ayudar. Y hermanos, ahí comenzó a cambiar la relación entre yo y mi hija. Cuando el muchacho vino, no porque yo no soy racista, hermano, pero para que tengan la impresión, muchacho de 6 pies, 3 pulgadas, negro, llegó a mi casa con su bandana. Este era el muchacho, el papá de la niña. Y yo le dije a él, su nombre es Rahim, yo le dije, Rahim, tú has cometido un error grande, pero tú vas a ser responsable por la criatura que van a ser. Y si estás dispuesto, yo te voy a enseñar la palabra de Dios. Yo quiero que tú vengas aquí semanalmente y yo te voy a enseñar la palabra de Dios. Y comencé a aconsejar a ese muchacho. Hoy es el esposo de mi hija y tienen 4 hijos para 5. Ya ellos, gloria al Señor, Él me ayuda en el ministerio de alabanza. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Lo que yo no sabía, hermanos, que durante ese tiempo mi hija había sido violada. Y yo le pregunté, ¿pero por qué no me lo dijiste? No, porque papi, tú me ibas a culpar a mí. Si yo te lo decía, tú me ibas a echar la culpa a mí. Y era cierto, hermano. Si ella me lo hubiera dicho en ese tiempo, yo le hubiera echado la culpa a ella. Y estos son, hermanos, los errores que cometemos. Con el celo de que, ¿verdad?, queremos que nuestros hijos salgan bien. Y hermanos, gracias a Dios, todos mis hijos le sirven al Señor. Ella fue la única que nos probó de esa forma. Pero yo también probé a mis padres de esa forma también. Porque yo, hermano, siendo de 19 años, hijo de pastor, andaba fumando marihuana y bebiendo y haciendo de todo hasta que Dios tuvo misericordia de mí, hermanos, y cambió mi vida por total. Quiero, hermanos, decirle las presiones, hermanos, que un hijo de pastor siente. Ya se ha hablado, hay una alta expectativa de la familia pastoral. También hay algo, hermanos, que yo quiero que los pastores concienticen, y es que ustedes como pastores en su doctrina y en su enseñanza pasan por algunos cambios. Y esperamos, los pastores esperan que los hijos vayan cambiando con ellos. Y los hijos no entienden los cambios. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando yo era pequeño, mi papá saltaba, danzaba, hablaba en lenguas y
Y llegó un momento en que ya no se hablaba en lenguas, eso era de vanidad. Y viendo estos cambios, yo no los entendía, hermanos. Los hijos no siempre entienden los cambios que van pasando. Quizás el pastor por conocimiento, por algo, va cambiando su doctrina, o no de doctrina, pero su entendimiento de las escrituras va formándose. Y uno espera que los hijos también están asimilando la cosa, y ellos no están asimilando nada absolutamente. Lo que están viendo, hermanos, son cambios y no saben por qué. Es algo que tenemos que tener cuidado. Cuando un pastor predica una cosa y vive otra en el hogar, es terrible. Se predica amor, se predica comprensión, se predica paciencia, se predica paz, un espíritu manso y humilde, y en el hogar muestra otra cosa. El mensaje más oído de los hijos no es el que usted predica del púlpito, es el que usted vive en su casa. Es el mensaje que más yo miro, hermano. Yo no me puedo recordar de todos los sermones que predicó mi papá, pero una cosa sí le puedo decir, cómo vivió mi papá al lado de mi mamá. Y eso sí, hermanos, en eso fue intachable, hermanos. Yo nunca los vi a ellos pelear. Honestamente, no, nunca. En ninguna ocasión los vi pelear, discutir nada, hermanos. Todos esos años, hermanos. Y esos son los mensajes que me hablaron, hermano, que a la edad de 20 años cuando me casé, yo sabía ser padre porque lo había visto. Yo sabía lo que era llevar un hogar porque lo había visto modelar. Papi lo vivió. Así que para mí era fácil, hermanos. La gente se sorprendía de la madurez que uno tenía, pero era el ejemplo que yo había tenido en mi casa como hijo de pastor. Muchas veces, hermanos, también el pastor comete un error, no solamente en hablarle a la congregación, aún a los hijos del púlpito en vez de cara a cara. Pensamos que el mensaje de aquí llegó al corazón del hijo. Y el hijo lejos estaba de su mente de que aquel mensaje era para él. Mas sin embargo, el pastor dice, ahí se lo puse bien, ahora sí entendió. Y el hijo no entendió nada, la hija no entendió absolutamente nada. Ni sabía que era para ellos. Y más vale, hermano, que usted se sienta con sus hijos y les explique lo que usted le quiere explicar. Si tiene algo que decirse, dígaselo cara a cara, especialmente ya cuando son jovencitos que entienden y se pueden expresar y pueden entender el hermano, su hijo, de la forma que se expresa, algo muy bello. Y es tan importante, hermanos, que podamos comunicar con nuestros hijos. No le prediquemos del púlpito a nuestros hijos, hablemos a ellos cara a cara. Llegó un momento, hermanos, de competencia entre yo y mi papá. Yo no sé si algunos han vivido por esto, pero es algo terrible. Cuando el papá y el hijo están en competencia por el púlpito, por la enseñanza, por la iglesia, por la atención de la iglesia. Eso fue lo que pasó entre Absalom y David. Y esto sucedió en mi caso, hermanos. Sucedió en mi caso y yo era un ignorante, hermanos. Lo voy a admitir abiertamente, hermanos. Y también mi papá como que se metió en el asunto. Y los dos. Hasta que llegó el momento en que papá me dijo, no podemos seguir juntos. Tú vete por tu lado y yo me voy por el mío. Y salí sin bendición, salí sin la aprobación, simplemente vete tú y yo voy a seguir. No juzgo a mi papá por esto, hermanos. Eran cosas que pasamos, fueron experiencias que pasamos. Y Dios sabe, hermanos, que como hijo y padre nunca la relación se rompió, pero espiritualmente sí se rompió totalmente en aquellos días. Ya está restaurada.
Pero en aquellos días, hermanos, fueron días terribles, tanto para él como para mí, para mi mamá. Entonces, algo que tenemos que entender, hermanos, ya cuando el hijo crece y no tiene exactamente la doctrina que usted tiene, es algo, hermanos, un poquito duro, porque el hijo no va exactamente, correctamente como usted lo hace. Y como él no lo hace exactamente como usted lo hace, pues usted piensa que no, él todavía le falta. Le falta. Y ahí entra la competencia. Comienzan a competir papá y el hijo. Y la congregación lo ve. La congregación se da cuenta, hermanos. Entonces, como padres tenemos que cuidar de esto también, ¿verdad? Aceptar que nuestros hijos no van a ser 100% como nosotros. Hermanos, si yo le pregunto a usted que predique mi convicción, ¿lo va a hacer? ¿Y por qué esperamos que nuestros hijos prediquen nuestras convicciones? Así lo esperamos muchas veces, hermanos. Esperamos que nuestros hijos prediquen nuestras convicciones. Y no pueden, hermanos. No son las convicciones de ellos. Ellos tienen otras convicciones. Y a veces uno los mira un poquito raro. Hay hijos liberales que son más liberales que los padres y hay hijos que son más conservadores que los padres. Pasa de las dos formas. Pero sí los tenemos que entender, hermanos. Como hijos nuestros los tenemos que entender. Se habló, hermanos, también como cuando papá no toma tiempo para ser padre. Los padres que son bivocacional, o sea que no están, el hermano dijo que no está dedicado, usted está dedicado a la obra del Señor, hermano, solamente que parte de su tiempo le da su trabajo y parte se lo dedica a la obra. Pero los que tenemos trabajo, mi papá trabajó como pastor, fue ingeniero de una compañía, una fábrica de lámparas, y yo también soy ingeniero de sistemas, y también en mi trabajo me toca viajar mucho. Y cuando tenemos esa presión también, hermanos, eso trae presión a nuestros hijos, porque cuando llegamos a la casa, lo que queremos hacer, hermanos, ahora atender la obra, primero, y después a la familia. Y es incorrecto, hermanos. Primero tenemos que atender a nuestra familia y cumplir con nuestro deber en la iglesia. Y yo he aprendido, hermanos, a hacer estas cosas y ya, esperar el tiempo ha transcurrido, he aprendido a través del tiempo, hermanos, a balancear. Una cosa que sí, hermanos, ustedes fueron testigos de cómo yo amé a mi esposa. Y eso no fue solamente cuando ella estaba enferma, sino desde el día que nos casamos. Yo le dije a mi esposa a las 3 semanas de casado, y nena, yo le decía, nena, yo no te amo. Y ella se sorprendió y yo le decía, no, yo te quiero explicar lo que quiero decir. Yo te quiero todo para mí, pero eso no es verdadero amor. Amor es cuando yo me pueda dar completamente a ti. Y desde el primer día, hermanos, trabajé por eso. Ella fue abusada como niña, no confiaba en los hombres. Me tomó dos años ganar la confianza de mi esposa. Son cosas, hermanos, que tenemos que trabajar en ello. Mis hijos fueron testigos del afecto que yo y mi esposa teníamos. Y ellos también, mis hijos varones, ¿verdad? Son así con sus esposas también. Porque lo aprendieron no en un púlpito, no en una iglesia. Lo aprendieron en el hogar. Estas son las bendiciones, hermanos, de un hijo, de un pastor, gloria al Señor. Que aprendemos lecciones tremendas, gloria al Señor, en el hogar. Que nadie las ve en el púlpito. Del púlpito es solamente un mensaje, pero cuando uno lo ve en el hogar, hermanos, es algo tremendo, gloria al Señor. Gloria a Dios. También, hermanos, el tiempo en que estamos viviendo, la tecnología y la edad de información, nuestros hijos están informados de todo. No se crea que una niña de 12, 13 años no sabe de sexo.
no sabe y posiblemente haya visto ya imágenes que usted, por buen padre que sea, no se lo pudo evitar. Ya lo están viendo, ya lo están experimentando, ya lo están escuchando. Y en este tiempo, hermanos, tenemos que ser entendidos, no enojarnos de que nuestros niños han sido expuestos a esto. Lo más probable es que ellos no lo buscaron, se les fue presentado, quizás por accidente, quizás a propósito. También nuestros hijos oyen muchos mensajes a través de los medios de comunicación, los medios sociales como Facebook. Se oyen muchos mensajes y ellos están recibiendo y procesando todo esto. Y si nosotros como padres no estamos tomando tiempo de hablar con ellos, una de las preguntas que yo le hago a mi hija, tiene 14 años la menor, y le digo, ¿qué vas a hacer cuando tú sientes atracción por un muchacho? Y ella no quiere hablar del asunto. Y yo quiero saber lo que vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Porque lo vas a tener. Tú vas a ser atraída a un muchacho, o posiblemente 2 o 3. Y es una muchacha muy bonita, así que yo sé que van a ir tras ella. Si ella no lo busca, ellos la van a buscar a ella. Entonces yo le pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Vas a ser boyfriend, girlfriend? Yo le pregunto. ¿O vas a limitarte? ¿Qué vas a hacer? Y es importante, hermanos, hablar esto, no ignorarlo, pensar, bueno, mis hijos están en la iglesia, así que gloria a Dios. Ellos también están en la escuela y están recibiendo mucha presión, especialmente las hijas. Están recibiendo mucha presión de la sociedad. Y es importante, hermano, que reconozcamos estas presiones y atendamos a estas presiones. El hermano Samuel decía, tenemos que hacer una lista de las prioridades. Y después que mi prioridad, antes de morir mi esposa, ella murió en septiembre, para los que no lo sabían, ella pasó. Y mi prioridad desde entonces ha sido mi hija de 14 años, no la iglesia, mi hija. Y después la iglesia. Y lo digo, hermanos, con una facilidad tremenda, hermanos. Si tengo que sacar a mi hija y no ir a un servicio, lo hago. Porque para mí es más importante atender a mi hija, que fue adoptada, nunca conoció a su madre natural, y ahora su hija, su madre adoptiva, también murió. Entonces solamente tiene a papá y tiene a su hermana mayor de 31 años que también la atiende. Entonces son cosas, hermanos, que tenemos que saber poner las cosas en su lugar correcto. Todo, hermanos, todo el Señor nos ha dado tiempo para hacer todo, y quiero terminar con 2 versículos en Efesios capítulo 6, el verso 4. Efesios 6, el verso 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí, hermanos, lo primero que dice la palabra es no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y la palabra lo dice también en Colosenses, lo mismo, que no sean de poco ánimo. Y cuando usted ve que está provocando a su hijo a ira, a su hija a ira, tenga cuidado, hermano, porque eso fue la amonestación de la palabra, es no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino, dice, criadlos en disciplina, en enseñanza. Yo creo, hermanos, que tenemos oportunidades bastantes para hablar palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando mis hijos me piden dinero, les meto un consejo.
Cuando me piden ropa, les meto un consejo. Cuando me piden consejo, les meto otro consejo de la palabra. Y siempre le estoy hablando de la palabra. Yeah, Dad, you always talk to us with the Bible. Siempre nos habla con la Biblia. Y entre medio de lo que ellos están buscando, también les meto un poquito de la Biblia, gloria al Señor. Y es importante, hermanos, aprovechar esos momentos. Como decimos en inglés, teachable moments. Esos son momentos en que usted le puede marcar la vida de ese niño, de esa niña, en esos momentos. Los errores que cometí con mi hija mayor, no los estoy cometiendo con mi hija menor. La estoy atendiendo como una princesa, una muchacha digna de respeto, gloria al Señor. Y yo le digo a ella, cuando tú busques un novio que sea como yo, que te trate bien como yo, gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, hasta aquí mis palabras. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Que el Señor les guarde. Gracias, pastores, por bendecirnos tanto. Sí, gracias, y por ser transparentes como el agua. Así nos quiere el Señor. No somos un puñado de hipócritas con caretas encima. Somos gente que cometemos tanto. Yo tengo tanto de que arrepentirme. Espero que sea nada más yo. Ay, Dios mío. Bueno, viene una parte muy difícil para mí. Oren por mí, porque así como el pastor David aprendió con su hija mayor, yo aprendí con Misael, mi hijo mayor. Y Dios mío, a veces tengo una ventaja a mi favor, que yo casi no recuerdo cosas del pasado. Pero cuando llego a recordar algo de mi conducta inapropiada como padre, Dios mío, no sé, siento que me quiero derretir de pena. Misael, Saraí,